Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más al Pastor Online. Si bien es cierto que hacía unas cuantas semanas que por motivos de viaje y por otras obligaciones no pude estar con ustedes, es para mí una vez más una gran bendición el poder estar con ustedes a esta hora de la tarde, 6 en punto de la tarde aquí en las Islas Canarias, en directo, para dar respuesta a las preguntas que ustedes nos han mandado últimamente. Hoy estamos teniendo un día muy lluvioso, un día ventoso, un día fuera de lo normal para lo que son las Islas Canarias. Pero, como siempre, agradecidos, contentos con el Señor, porque sentimos su presencia, vemos que Él está respaldando su obra. Y como decía en el mensaje de ayer por la tarde en nuestra congregación, aquí en Santa Cruz de Tenerife, todo está saliendo según el plan establecido por el Señor. Dios está en control. Dios en ningún momento se va a sorprender por lo que está sucediendo, sino más bien todo lo contrario. Él sabe perfectamente lo que hace. Y aunque a veces a nosotros nos resulte difícil, o yo diría hasta imposible, entender las cosas que suceden diariamente a nuestro alrededor, repito, Dios está en control, Él sabe lo que hace, y nuestra confianza está más que firme y segura en Él, sabiendo que Él está con nosotros, que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús, y que los planes del Señor nada ni nadie los podrá detener. La obra del Señor va a avanzar, como ha sido así en los últimos 2000 años, y el pueblo de Dios es totalmente indestructible. Haga lo que haga, diga lo que diga el hombre, el Señor siempre gana, Él nunca pierde, la bendición está asegurada. La presencia del Señor está asegurada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, a seguir confiando en el Señor. No decaiga nuestro ánimo. La paz del Señor es una realidad. Y en estos momentos difíciles en los cuales estamos viviendo, escuchando cada día a través de los medios de comunicación lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, nosotros estamos agarrados al Señor y a su palabra más que nunca, sabiendo en quién hemos creído y sabiendo además que todo esto es la evidencia, la señal de que Cristo viene muy pronto. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si oramos y pedimos que el Señor en esta tarde nos dé, como siempre, sabiduría y nos ayude a dar respuesta a las preguntas que hemos estado últimamente recibiendo? Pido a todos los que están en sus casas que tengan ya su Biblia a mano, papel y lápiz para anotar cualquier cosa que les pueda resultar interesante y luego que lo puedan utilizar. Pero vamos a pedir la bendición de Dios porque dependemos totalmente de Él. No confiamos en nosotros mismos, sino que nuestra confianza está solamente en nuestro Dios. Oramos, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias de todo corazón te damos en esta tarde por este privilegio que nos das una vez más de poder estar junto con muchos hermanos que queremos aprender de tu palabra, queremos servirte y honrarte cada día mejor, y pedimos para que nos des sabiduría y tú nos ilumines a la hora de dar respuesta a las preguntas que diferentes hermanos nos han estado enviando. Encomendamos nuestra vida a ti, nos ponemos en tus manos, y como siempre te daremos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos, mis queridos hermanos, y vamos a pasar ya rápidamente a responder a la primera pregunta que nos viene desde los Estados Unidos de un hermano que se llama José, que nos pregunta lo siguiente: yo quisiera saber por qué solo los hombres son circuncidados. Bueno, es lo que el Señor mandó, es un mandamiento del Señor que lo recibió Moisés como señal del pacto, y en ningún momento el Señor dijo que a las mujeres había que hacerles ningún tipo de operación, como lamentablemente se realiza en muchos países o en algunos países, cosa que Dios nunca jamás le pidió a ninguna mujer, solamente a los hombres, ¿verdad? Como cabezas del hogar, se les pedía que se circuncidaran a la edad de 8 años. Y aprovecho para responder ya de paso a la siguiente pregunta de un hermano que dice, ¿por qué se le pedía que a los hombres se les quitara el prepucio? ¿Por qué se les tenía que cortar? Bueno, vamos a ver, cada vez que se hace un pacto, siempre había una señal de dicho pacto. Dios hizo un pacto con Noé,
Y la señal de ese pacto fue o es el arco iris. Dios hizo un pacto con David y la señal sería que nunca faltaría un hijo varón que se sentara en su trono. Y así sucesivamente podríamos ir por todos y cada uno de los pactos que se hicieron, tanto entre personas como Dios con el pueblo, con alguna persona en particular, y siempre había una señal. La señal del pacto que Dios había escogido a ese pueblo, a la descendencia de Abraham, era la circuncisión, y en eso consistía. Y si Dios así lo ordenó, pues nosotros no vamos a cuestionar lo que Dios le ordenó a Abraham y a toda su descendencia. Por lo tanto, era así, es así, se seguirá realizando de la misma manera que se hacía desde el principio de los tiempos, y solamente el Señor sabe por qué le pidió a los hombres que se hicieran ese corte, esa operación a los 8 días de su nacimiento. No es algo que nos tiene que preocupar, es algo que Dios ordenó, se hace y punto. Si Dios hubiera dicho, bueno, que la señal del pacto sería que se corte en el dedo meñique, o que se corte en cualquier otra parte del miembro, nos preguntaríamos, ¿y por qué Dios mandó que se cortara esa parte del miembro y no otra? Bueno, da exactamente igual. Aquí lo importante no es lo que el Señor pidió como marca física en el varón. Lo importante es qué representaba la circuncisión en el hombre. Era la señal de que había abrazado, había aceptado el pacto que Dios había hecho con Abraham y con su descendencia, y que creía en el Dios de Abraham, que dejaba de ser un politeísta para ser un monoteísta, para adorar al único Dios vivo y verdadero que existe. Y eso es lo verdaderamente importante. La forma, la marca, la señal es lo de menos. Lo importante es la importancia de formar parte de ese pacto. Lo importante es lo que conlleva ese pacto de la circuncisión. Eso es lo realmente importante. No tanto en sí la forma o el lugar o la manera como se practicaba y se sigue practicando hoy en día el tema de la circuncisión. Por otra parte, Brenda desde Puerto Rico nos pregunta lo siguiente. Me mantengo leyendo cada día la palabra, lo escucho todos los días y he visto en muchísimas predicaciones, he podido comprobar que han sido de mucha bendición para mi vida y para mi familia. Bueno, gloria a Dios, nos alegra escuchar eso, Brenda. Yo me congregaba en una iglesia donde todo el tiempo se hablaba de hacer guerra espiritual contra Satanás. Yo entiendo que no le debemos dar tanto crédito al diablo, porque ya la victoria es nuestra y Cristo la obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero la pastora siempre está profetizándole a los hermanos y siempre escucho lo mismo. Y a mí me han dicho cosas que entiendo que no vienen de Dios. Hace 3 días decidí enviar un mensaje de agradecimiento, comunicando que no me iba a volver a congregar más en esa congregación por asuntos personales. Pero tengo una duda en mi corazón. Es si hice bien o no al dejar una iglesia en la que estuve durante 8 años. Y además en estos días le dijeron a una hermana que en el pasillo de su casa había un demonio sin cabeza y esa persona está en depresión. Me imagino ahora, después de decirle eso, que debe estar aún peor. ¿Hice bien en salir de mi congregación? A mí me llama mucho la atención que usted me presenta unos argumentos que para mí son más que suficientes para salir corriendo de esa iglesia y que usted me pregunte a mí si ha hecho bien o ha hecho mal. Yo la pregunta que le haría a usted es cómo usted ha podido permanecer 8 años en una iglesia que enseña cosas antibíblicas, que le enseña a los cristianos a creer en cosas que no son correctas ni tienen aval bíblico de la palabra de Dios. Por favor, yo creo que usted tiene que tener, se supone, la suficiente madurez para darse cuenta a estas alturas que esta pastora lo que ha estado enseñando son auténticas barbaridades y cosas que no tienen nada que ver con el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo creo que usted ha hecho bien. Lo que me sorprende es que haya tardado tanto tiempo en salir de la iglesia. Porque le quiero decir no solamente a usted, sino a todos los que están en iglesias, en congregaciones donde se enseñan, se practican, se hacen cosas contrarias a la palabra de Dios, donde no se enseña una sana doctrina. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes reconocen a la luz de las Sagradas Escrituras que se están haciendo, que se están enseñando cosas incorrectas y ustedes permanecen en esas congregaciones,
Pues no se quejen. Ustedes se hacen copartícipes de esas falsas doctrinas, de esas falsas profecías, de esas falsas enseñanzas, y de nada sirve que se quejen, de nada sirve que se den cuenta de que se están diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios si luego permanecen en dichas congregaciones. Entonces, ustedes son peor, porque se dan cuenta de que no son bíblicas, pero siguen estando en ellas, lo cual me parece una incoherencia total y absoluta. Por lo tanto, creo que usted ha hecho lo correcto al salir de una congregación donde no tiene sana doctrina, donde Cristo no es el centro, donde se le está todo el día dando publicidad al diablo, a Satanás, al enemigo, cuando deberíamos de hacer todo lo contrario. De quien deberíamos de estar hablando todo el día y glorificando todo el día y levantando en alto todo el día es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no al enemigo. Por lo tanto, yo creo que usted ha hecho bien, pero si le queda alguna duda, lo único que tiene que hacer es ir a su Biblia y darse cuenta si lo que le han enseñado es correcto o es incorrecto, es bíblico o es antibíblico. Y si no es bíblico y si no tiene el apoyo de la palabra de Dios, cuanto antes salga de esos ambientes, usted y todos los que se reconocen que están en ambientes contaminados, donde se están enseñando cosas antibíblicas, yo pienso que lo mejor que podéis hacer es salir lo antes posible y buscar una iglesia de sana doctrina. Y la sana doctrina, ¿cómo podemos saber cómo es? Vayan a la Biblia. ¿Cuántas veces he dicho en estos últimos años, lean la Biblia, escudriñen las Escrituras? El gran problema de ciertos y determinados sectores evangélicos es que han proliferado las profecías que en la mayoría de los casos no son profecías ni son nada, y la gente ha creído a palabras de hombres como si fueran palabra de Dios, sin comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que se les ha estado enseñando era correcto o era carnal y era totalmente antibíblico. Por lo tanto, yo creo que es hora de madurar y no seguir asistiendo a congregaciones donde Cristo no es el centro. Y además, dicho sea de paso, ya he dicho en muchas ocasiones, algunos me dirán, sí hermano, pero es que yo conozco, y yo le puedo decir a usted que también, no es bíblico que una señora, que una mujer, que una hermana sea pastora de una iglesia. Lo he dicho por activa y por pasiva. Las mujeres en la Biblia no tienen la posibilidad de ser pastoras. Repito, alguien me dirá, pero hermano, yo conozco a muchas pastoras. Sí, yo también conozco a muchas y probablemente más que usted. Pero eso no significa de que sea bíblico lo que están haciendo. La función de las mujeres en la iglesia no es la de pastorear. Tienen otras muchas funciones, aún tal vez diría más importantes, pero no precisamente la de pastorear. Por lo tanto, yo creo que usted ha hecho bien, pero si usted, repito, le queda la más mínima duda, lea la Biblia y la misma Biblia le va a demostrar a usted que su tiempo ahí se ha terminado. Y es una lástima que usted haya perdido muchos años de su vida escuchando cosas que parece que ahora se ha dado cuenta y probablemente lleva muchos años escuchándola. En fin, sigo adelante porque no quiero detenerme demasiado con este tema. Desde California, una hermana nos pregunta lo siguiente. En la Biblia se habla de un Juan que tiene sobrenombre Marcos. ¿Se refiere al apóstol Juan o al evangelista Marcos? ¿Marcos es en realidad Juan el que escribió el evangelio? ¿El libro de Marcos sería en realidad escrito por el apóstol Juan? Por favor, ¿me podría aclarar esta confusión en la que me encuentro? Muchísimas gracias de antemano, pastor, y que Dios lo siga bendiciendo y que le dé sabiduría y la bendición de Dios esté sobre su vida, ayudando a millones de oyentes que le seguimos. Vamos a ver, hermana. Mire, el apóstol Juan, que era pariente cercano del Señor Jesucristo, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, es un personaje, una persona completamente diferente a Marcos o a Juan Marcos. El que tenga el mismo nombre no significa que sea la misma persona. En la Biblia hay, en distintas épocas, personas que tenían el mismo nombre, pero lógicamente eran diferentes personas. En este caso, nuevamente, encontramos a un Juan que tenía por sobrenombre Marcos,
¿Se acuerda usted que acompañó en el primer viaje misionero a Pablo y a Bernabé y que se fue? Y que después en el segundo viaje Bernabé lo quiere volver a llevar, pero Pablo dice que no lo quiere volver a llevar consigo en su equipo de viaje, en su equipo ministerial. Bueno, pues no confundamos. Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, no tiene nada que ver con el Evangelio de Juan. Son dos personas completamente diferentes. Marcos no fue un discípulo de Cristo. Juan sí fue un discípulo de Cristo, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio que lleva su nombre. 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Y también, por supuesto, como usted sabe bien, el libro del Apocalipsis. Espero que le haya quedado lo suficientemente claro. Si no, vuelva otra vez a leer los pasajes y se va a dar cuenta usted de que Juan Marcos es una persona completamente diferente a Juan, el que escribió el Evangelio. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Isai nos pregunta lo siguiente. En Hechos capítulo 7, versículo 53, y en Hebreos capítulo 2, verso 2, estos son los textos que usted proporciona, habla de que la ley o la palabra de Dios fue por disposición de ángeles. ¿A qué ángeles se refiere? ¿Ángeles espirituales? ¿O se refiere a seres humanos comparados con ángeles? Mire, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder hacer una correcta exégesis, es decir, a la hora de extraer el significado que nos quiere dar el texto, el pasaje, la parábola, lo que estamos leyendo, es no añadirle al texto lo que no dice el texto. En ningún momento la Biblia dice que los ángeles que se presentaron en el monte Sinaí, cuando Moisés estaba en plena comunión con el Señor, recibiendo la Torá, la ley, el Pentateuco, el Humash, ¿verdad? En ningún momento dice que eran hombres ángeles o ángeles hombres. No mezclemos las cosas y repito, no añadamos, no le queramos añadir a los textos lo que no dicen. Interpretemos lo que dice el texto. La ley fue dada por medio de ángeles, es decir, sin lugar a dudas, aquella manifestación poderosa de la presencia del Señor en el monte Sinaí, a los 50 días de haber salido milagrosamente de la esclavitud en Egipto, pues evidentemente aquella presencia fue tremenda. La gloria del Señor se manifestó sobre el monte Sinaí de una forma realmente espectacular. Se oyó la voz audible de Dios. Moisés recibió los 10 mandamientos y toda la ley. Y allí se presentaron ángeles, no hombres con forma de ángeles. Los ángeles son una cosa y los hombres son otra cosa completamente diferente. Entonces, cuando la Biblia dice que se presentaron ángeles allí en el monte Sinaí, no queramos decir o no queramos ver lo que el texto no dice. El texto dice que se presentaron ángeles, no que se presentaron hombres con forma de ángeles, ¿vale? Entonces, no mezclemos las cosas, leamos lo que dice el texto y, repito, no le vamos a añadir ni a ese texto ni a ningún otro lo que la Biblia no dice. La información que nos da la Biblia es más que suficiente para poder interpretar el texto. No hace falta añadirle nosotros cosas al texto que no dice, porque entonces vamos a sacar conclusiones totalmente equivocadas. La Biblia se interpreta a sí misma. Esta es una de las reglas de la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Por lo tanto, si habla de ángeles, son ángeles. Si habla de hombres, son hombres. No mezclemos una cosa con otra. Nos vamos ahora con nuestra hermana Betty, que desde México nos dice lo siguiente. Hace unas semanas atrás le mandé al pastor una pregunta y me pidió que le mandara dónde fue que escuché yo el tema de mi pregunta referente a que si los mexicanos somos parte de las 10 tribus perdidas de Israel y consecuentemente si somos judíos. Lo vi en YouTube en un vídeo llamado Los mexicanos son parte de las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, es que en primer lugar permítame decirle, hermana Betty, antes de seguir leyendo su pregunta o su comentario, que en YouTube
aparecen muchas cosas y no todo lo que aparece en YouTube es cierto. Para eso tenemos la Biblia, ¿vale? La Biblia está por encima de YouTube, sobra el decirlo, pero tengo que decirlo. YouTube puede decirnos muchas cosas y no todo lo que dice es así. Por lo tanto, la palabra de Dios es soberana. Tiene que estar por encima de cualquier vídeo, de cualquier libro. Me da igual quién lo haya escrito. Por lo tanto, si en YouTube usted encontró un vídeo donde dice que los mexicanos son procedentes de una de las 10 tribus perdidas de Israel, pues hombre, eso habría que compararlo con la Biblia. Pero es que además usted añade lo siguiente y me dice, en la Biblia del Oso, escrita en 1569, dice o nos da la información en la página 975, verso del 40 al 45, que los mexicanos proceden de una de las tribus perdidas de Israel, o de las 10 tribus perdidas. Porque aparece la palabra Arzaret, y alguien ha interpretado que esa palabra es América. ¿Es esto realmente así? Bueno, mire, usted me acaba de citar la Biblia del Oso. Yo tengo un facsímil exacto de la Biblia del Oso. Aquí lo tengo en mi poder. Se llama la Biblia del Oso porque se ve un oso comiendo de un panal de miel. Y aquí está un facsímil de la primera Biblia traducida de las lenguas originales al castellano antiguo por Casidoro de Reina, efectivamente en el año 1569. Yo he ido a la página 975 y he leído del versículo 40 al 45, y permítame decirle algo que usted no me dice, pero que yo creo que es muy, muy importante. Mire, si usted va al inicio de este libro, dice cuarto libro apócrifo de Esdras. Cuarto libro apócrifo de Esdras. Por lo tanto, estamos hablando de un libro apócrifo que no forma parte del canon oficial del Antiguo Testamento. En la Biblia de Casidoro de Reina, aparte de este libro, también hay otros libros apócrifos que este sacerdote español tradujo e incorporó a su Biblia, lo cual no significa que sean libros inspirados por el Espíritu Santo. Son libros que fueron añadidos en el Concilio de Trento, ¿verdad? Y que no formaron parte nunca del canon de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, cuando yo voy a la página 975 de la Biblia de Casidoro de Reina, traducida en 1569, la famosa Biblia del Oso, del versículo 40 al 45, pues ese pasaje no está dentro del canon oficial de la Biblia. Y efectivamente aparece la palabra Arzaret, que no sé quién le ha dicho a usted que Arzaret es equivalente a Centroamérica o América Latina. Por lo tanto, estamos saliéndonos de la Biblia. Y ustedes saben que soy muy serio con estas cosas. Todo lo que salga de la palabra de Dios, y entramos ya en opiniones personales, en especulaciones, en vídeos, en a mí me dijeron, a mí me parece, yo siento o yo creo, yo automáticamente me desconecto de todo eso, porque mi fuente fidedigna, no solamente la mía, sino la de todos y cada uno de los cristianos que amamos a Dios y que amamos su palabra, la fuente original y fidedigna de toda información es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y el cuarto libro apócrifo de Esdras, la misma palabra lo dice, es un libro extra bíblico, un libro apócrifo que ya de entrada descarto 100% porque no forma parte del canon establecido por el pueblo de Israel, que tenían que formar parte del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si ustedes los mexicanos sois originales de las 10 tribus perdidas de Israel, pues sinceramente yo creo que no, porque no creo que todos los mexicanos procedan de las tribus perdidas del norte, es decir, del reino de Israel. Hay muchos mexicanos que son descendientes de los indígenas de aquella época, que no tienen absolutamente nada que ver con las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel. Y aunque así fuera,
Y aunque así fuera, que todos los mexicanos son procedentes de la tribu de Israel, la pregunta es, ¿y? ¿Y eso cambia la realidad de la necesidad de un Salvador? ¿Es que acaso por ser judío o formar parte de la tribu de Leví o de Zabulón o de Neftalí o de Isaacar o de cualquier otra tribu, eso me exime de tener un encuentro y una experiencia personal con Cristo? En absoluto. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tanto judíos como gentiles, tanto judíos pertenecientes a una de las 12 tribus de Israel o a ninguna de ellas, todos hemos pecado y todos nos hemos descarriado como ovejas. Por lo tanto, todos necesitamos de un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo Jesús, al cual honramos y servimos con todo nuestro corazón. Así que mi opinión personal es que no creo que todos los mexicanos procedan de ninguna de las tribus de Israel. Puede ser que algunos sí, pero no todos. En segundo lugar, el libro que usted me cita es un libro apócrifo extra bíblico, aunque esté incorporado en la Biblia de Casidoro de Reina de 1569. Y finalmente, aunque así fuera que los mexicanos proceden de una de las tribus de Israel, eso no significa de que no necesitéis de un Salvador, que es el camino, la verdad y la vida, y que a través de él solamente se puede llegar al Padre, porque no hay otro mediador, ni otro nombre entre Dios y los hombres, más que Jesucristo hombre. Por lo tanto, si somos o no somos descendientes de Israel, lo que sé a ciencia cierta es que todos somos pecadores y que necesitamos pedirle perdón a nuestro Dios por todos y cada uno de nuestros pecados. Y como acaba de decir un hermano que he visto su comentario así rápidamente, más claro, agua. Bueno, nos vamos a otra pregunta de una hermana llamada Gloria. Dios le bendiga, querido pastor. Quisiera pedirle que me explique qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Gracias por su ayuda. Bueno, yo creo que en espíritu y en verdad significa con toda sinceridad, con ganas, bíblicamente, no saliendo del contexto del marco bíblico para sentirnos o hacerle creer a la gente que somos más espirituales, ¿verdad? Yo creo que la verdadera alabanza, la verdadera adoración, la encontramos en la Biblia. Vayan ustedes al libro de los Salmos y allí van a encontrar todas las formas permitidas por nuestro Dios, a través de las cuales podemos manifestar nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración a nuestro Dios. Levantar las manos, tocar las palmas, como no, también danzar, postrarnos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, adorar al Señor en espíritu y en verdad, pues se refiere precisamente a las formas bíblicas, a las formas correctas, a las formas establecidas por el Señor y no a las locuras, a los circos que muchas veces se ven en ciertos y determinados sectores evangélicos, donde creen que están adorando a Dios y lo que le están dando lugar es a la carne, al emocionalismo, ¿verdad? Al show, al espectáculo. Y yo siempre he dicho, mi querido hermano y amigo que me escuchas, que todo aquello que atraiga la atención hacia mi persona no es de Dios. Yo no puedo estar haciendo un espectáculo en pleno culto para que todo el mundo me esté observando, para que todas las cámaras me enfoquen a mí y para que todo el mundo esté más pendiente de lo que yo estoy haciendo o diciendo que adorar como pueblo de Dios con un mismo sentir a nuestro Dios. Adorar al Señor en espíritu y en verdad significa hacerlo correctamente, bíblicamente, según lo establecido y enseñado por el Señor en su bendita palabra. Y repito, para eso tenemos 150 salmos, para saber que es bíblico adorar a Dios con instrumentos musicales, para saber que es bíblico cantar a Dios salmos, que pocos salmos se cantan hoy en día. Por eso yo le pido al Señor que me ayude a componer canciones que tengan letra bíblica, porque dicho sea de paso, es la mejor manera de aprender incluso capítulos enteros de la Biblia, de memoria. Por lo tanto, adorar a Dios en espíritu y en verdad se refiere a dejar a un lado la carne, el emocionalismo, el show, el espectáculo, y glorificar a nuestro Dios como el centro de nuestra atención, de nuestra adoración. Bueno, y finalmente hay una pregunta que nos hace Rina desde este hermoso y pequeño país de Costa Rica, que dice así: en Josué capítulo 1
se mencionan a las tribus de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, que se quedarían al lado este del Jordán. ¿Por qué decidieron quedarse en ese lado? ¿Esa tierra era parte de la tierra prometida? ¿Cruzar el Jordán no tenía un significado espiritual? ¿Se perdieron ellos esa bendición? Cuando los asirios invadieron la tierra, ¿ellos también fueron afectados? Vamos a ver, son varias preguntas. Primero, claro que al este del Jordán también formaba parte de la tierra prometida. Lo que hoy en día está al este del Jordán era lo que antiguamente se llamaba Moab. ¿Se acuerdan? Los moabitas, de donde vino Ruth, aquella mujer viuda con su suegra Noemí, que después se casa con un tal Booz. Y todos conocemos esa historia tan bonita. Esa tierra, claro que le pertenecía y le pertenece al pueblo de Israel. Pero los ingleses se inventaron un país llamándolo Jordania y nombraron a una familia que no eran nada, los Hashemita, los reyes de Jordania. Todo eso fue un invento de los hombres. Pero al este del Jordán y al oeste del Jordán, esa tierra se la prometió el Señor al pueblo de Israel. La tribu de Manasés era la más grande de todas las tribus, y ellos tuvieron parte de tierra al este del Jordán y también al oeste del Jordán. Y la tribu de Gad y la tribu de Rubén también tuvieron parte al este del Jordán, porque repito, esa tierra le pertenecía y le pertenece, y le pertenecerá al pueblo de Israel, Dios mediante, en el futuro. Lea todo el capítulo 1 del libro de Josué y usted va a encontrar dos importantísimas preposiciones. Una dice desde y otra dice hasta. Desde aquí hasta, ¿verdad? Por lo tanto, no solamente al este del Jordán, lo que hoy en día sería Jordania, antiguamente Moab, sino muchos más países y territorios les prometió el Señor darle a los hijos de Israel, que algún día, no les quepa a ustedes la menor duda, formará parte del pueblo de Israel, aunque hoy en día hay otras naciones en esos territorios. Cuando los asirios atacaron Israel, fundamentalmente fueron afectadas las tribus que formaban parte del reino del norte. Y claro, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés también formaban parte del reino del norte. Solamente dos tribus, Judá y Benjamín, se quedaron apegadas, ¿verdad?, al pacto que Dios había hecho con la casa del rey David y siguieron adorando a Dios en el templo, aunque después también fueron llevadas al cautiverio, a Babilonia, por 70 años, pero lograron regresar. Las tribus del norte se perdieron. Pero aparecerán en los últimos tiempos, sin lugar a dudas, porque la Biblia habla en el libro del Apocalipsis que 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, estarán honrando y sirviendo al Cordero, al Señor Jesucristo, desde el monte de Sión durante los últimos tiempos. Por lo tanto, aparecerán. Pero para dejar bien claro su pregunta, claro que formaban parte de las tierras prometidas al pueblo de Israel. Y bueno, cruzar el Jordán pues era simplemente un acto de obediencia para el resto de las tribus, ¿verdad? Para el resto de las tribus que tenían que tomar posesión de la tierra, quedarse al este del Jordán, como le sucedió a Rubén, a Gad y a la mitad de la tribu de Manasés, no era un acto de desobediencia, sino era la parte que les correspondió en suerte, porque la tierra fue repartida, ¿verdad? Y esa fue la porción que a ellos les correspondió. Bueno, mis queridos hermanos, estas eran las preguntas que yo tenía preparadas para el día de hoy. Espero que les haya podido ayudar. Si no es así, vuelvan otra vez a mandar su pregunta y dígame, hermano, no me ha quedado lo suficientemente claro, y yo intentaré, pues con ayuda del Señor y con la palabra de Dios en la mano, dar respuesta a las preguntas que seguimos recibiendo después de tanto tiempo. Hermanos queridos, quiero aprovechar para pedirles oración por nuestro primer congreso de la Iglesia Virtual, que se va a llevar a cabo los días del 14 al 17. Del 14 al 17 del mes de abril en Toledo. Ya están todas las plazas cubiertas, así es que no escriban diciendo, a mí me gustaría asistir, porque ya no tenemos más plazas disponibles, ¿verdad? Y quiero pedirles por favor que estén orando.
Estará compartiendo el pastor Marco Zapata del Ministerio Buenas Noticias de Galicia. También nos estará compartiendo un día el pastor Walter de la Iglesia Revive de Cangas en Galicia, un servidor, y tendremos también bautismos y creo que vamos a tener un congreso precioso, extraordinario, en los Montes de Toledo del 14 al 17 del mes de abril, plena Semana Santa de este año. Referente a los viajes a Israel, pues son centenares, créanme, centenares las personas que nos escriben a diario que quieren viajar con nosotros en octubre y en noviembre. Bueno, se están llenando las plazas. Hoy nos escribían desde Australia, personas, hermanos que quieren ir con nosotros a Israel. No sé si todavía quedan algunas plazas. Sé que de los 3 grupos, 2 están prácticamente llenos. Pido que también oremos al Señor por este tema y oremos por todos nuestros hermanos que están padeciendo en diferentes partes del mundo. Ustedes saben concretamente, ¿verdad?, a quién me refiero. Que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos. Y seamos siempre fieles para nunca apartarnos de sus caminos. Y gracias, de verdad, lo digo, de todo corazón, a la cantidad de hermanos que después de años viéndonos, sienten en su corazón mandarnos ofrendas, apoyar este ministerio para que siga adelante. Gracias de todo corazón, porque ha sido gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes que hemos podido llegar hasta aquí. Y seguiremos anunciando la sana doctrina, la palabra de Dios, porque fuera del Señor no hay salvación ni esperanza para el ser humano. Él es el camino, la verdad y la vida, y a Él honramos y adoramos con todo nuestro corazón. Terminamos dándole gracias al Señor con una palabra de oración, y a todos ustedes gracias por haberme acompañado en esta tarde. Bendito Padre Celestial, de todo corazón, gracias por esta oportunidad y este privilegio precioso que nos diste en este día de poder estar juntos después de algunas semanas sin poder estar. Señor, guárdanos, ayúdanos, bendice a tu amada iglesia sobre toda la faz de la tierra. Sobre todo nos acordamos ahora de nuestros hermanos que están siendo perseguidos y tienen distintos problemas. Ayúdales, guárdalos, bendícelos y aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos. Nos encomendamos a ti con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nuestro viaje a los Estados Unidos dará comienzo el día 9 de mayo. Estaremos casi hasta mediados o finales del mes de junio visitando New Jersey, Orlando, Miami, Las Vegas, San Francisco, California. También estaremos visitando a nuestros hermanos en Chalco, en Torreón, en México. Gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga. No se aparten nunca del Señor. Lean y escudriñen las Sagradas Escrituras y antes de decir amén, comprueben si la Biblia enseña eso que usted está oyendo o recibiendo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Saludos desde las Islas Canarias y nos vemos mañana, Dios mediante, en el devocional. Bendiciones para todos ustedes.